vamos a ocupar de toda esta parte de la boca que constituyen dos paredes. Esta zona, vean más o menos 2/3 anteriores, es la pared superior de la boca, a la que también llamamos bóveda palatina. Y este tercio posterior es la pared posterior de la boca, que se denomina el velo palatino, ¿no? Ahora, en realidad, como ustedes están apreciando en esta figura, el paladar es uno solo, ¿no? Es la llamada región palatina, solo que estudiamos al paladar en partes, la zona anterior como pared superior y la de atrás como pared posterior. Además que hay diferencias, sobre todo estructurales. La zona anterior tiene en su estructura una formación esquelética, el paladar óseo. En cambio, el velo palatino simplemente es una formación músculo-membranosa, no tiene hueso. Así que iremos viendo primero la pared superior, que es esta parte que constituye los 2/3 anteriores, más o menos, de todo el paladar, y después veremos la pared posterior. La pared superior, al que llamamos también paladar duro, porque como les he dicho, en su estructura entra a constituir el hueso que constituye la bóveda palatina, el paladar óseo. Ya ustedes saben que ese paladar está formado por los maxilares superiores, con sus apófisis palatinas, y por los huesos palatinos con sus láminas horizontales. Bien, se denomina bóveda palatina por su forma. Su superficie, vean, es totalmente cóncava en todos los sentidos. Si ustedes en este momento pasan la lengua por el paladar, van a notar que es cóncava de lado a lado, de delante a atrás, oblicuamente, etc., en todos los sentidos. Es una superficie abovedada, ¿no?, en forma de bóveda. Ahora veamos que el paladar, vean, el paladar óseo, además es un tabique de separación entre las fosas nasales, que están en la parte superior, de la boca propiamente, que está por debajo del paladar. Ahora, ¿qué elementos, qué detalles hay aquí en el paladar? Vean, primero, la forma. Ya sabemos, esto hemos estudiado en el paladar óseo, el paladar tiene forma de una U, de una herradura, con algunas variantes, parabólica, hiperbólica, en Y, etc. Está, vean, contorneada por la hilera de dientes superiores, la arcada dentaria superior. Le pone el contorno a la pared superior de la boca. Ahora, detalles que vamos a encontrar aquí. Fíjense, en la línea media, y esto va para todo el paladar, hay un rafe medio, el rafe palatino, que se extiende a lo largo de todo el paladar. Después, fíjense, este rafe termina aquí adelante, inmediatamente detrás de los dientes incisivos, en una pequeña prominencia redondeada, que se llama el tubérculo incisivo o tubérculo palatino. ¿Ven? Es esto. Esto a ustedes les va a servir como referencia cuando quieran bloquear con anestésico a los nervios esfenopalatinos internos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La punción se hace ahí porque ahí termina el conducto palatino anterior. Bien, después a cada lado de la línea media y siempre aquí en esta zona anterior, ustedes notan que hay unas crestas transversales, crestas palatinas, en número variable, 2, 3 a cada lado. Por lo demás, fíjense que el resto de estas crestas para atrás es una superficie más o menos lisa, ya no hay más detalles que considerar. Eso es lo que se ve en la exploración directamente en la boca. Ahora vean, esta es una fotografía ya de una persona. Vean el rafe medio, el tubérculo incisivo, tubérculo palatino y las crestas transversales o crestas palatinas. Todo esto está, desde luego, cubierto y formado por la mucosa de la boca del paladar. No hay nada más para describir anatómicamente en la superficie visible del paladar. Ahora veamos su estructura, las diferentes capas que constituyen el paladar. Como hemos ido diciendo, el primer elemento que consideramos aquí es la capa ósea, ¿no?, el paladar óseo. Ya ustedes conocen todo este detalle, así que
me remito a que vuelvan a dar un repaso, aprovechando este tema, de todo lo que es paladar óseo, ¿no? La constitución, su forma, sus variantes de forma, los conductos, etc. Sabemos que aquí hay 7 conductos palatinos, ¿no? Este único medio, a nivel de lo que se ve el tubérculo palatino, el conducto palatino anterior, a la altura de los terceros molares, el palatino posterior, y un poco más atrás, 2 a cada lado, los palatinos accesorios. Y ya sabemos que el paladar termina aquí atrás, en una prominencia en la parte media, que es la espina nasal posterior. Eso es lo que hace al hueso. Cubriendo como siguiente capa la superficie ósea, encontramos esto, la capa glandular. Vean, parece aquí un empedrado, ¿no es cierto? Es una gran cantidad de glándulas, las llamadas glándulas palatinas. Estas glándulas son las pequeñas glándulas salivales que hemos mencionado, que hay en la mucosa, debajo de la mucosa de toda la boca, que son glándulas de tipo mucoso. Y en este caso se denominan específicamente glándulas palatinas, porque están en el palato. Y la capa más superficial es esta, la capa mucosa, la que hemos visto con el rafe, el tubérculo incisivo o palatino, las crestas, etc. Todo eso es la mucosa, una mucosa rosada, que hay que mencionar que tiene una característica importante. Es una mucosa gruesa y su epitelio es un epitelio queratinizado, es decir, es endurecido, más duro que el resto de la mucosa de la boca, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los labios, la mucosa es delgadita. Si ustedes agarran con una aguja y una jeringa y pinchan el labio, se entra como mantequilla. Pero en el paladar tienen que hacer cierta fuerza para penetrar, ¿no? Por el epitelio queratinizado. Ahora hablaremos de esto, de los vasos y nervios que nutren y dan sensibilidad al paladar. Esto también es importante para ustedes por el bloqueo anestésico que se hace frecuentemente en el paladar con fines odontológicos. Primero, la irrigación, las arterias. Vean, vamos a considerar la irrigación en 2 mitades, la mitad anterior por una parte y la mitad posterior por otra parte. La mitad anterior en cada lado del paladar está irrigado por esta arteria, que es la arteria esfenopalatina interna, que llega aquí por el conducto palatino anterior. Irriga la mitad anterior, igual que las encías de esta zona, la cara palatina de las encías. Y la mitad posterior, vean, está a cargo de esta otra arteria, que es la arteria palatina descendente o palatina superior, rama de la maxilar interna, que irriga toda la mitad posterior del paladar duro y además un poquito del velo palatino. Igualmente, esta arteria irriga toda una mitad, porque en la otra mitad hay otra arteria idéntica y además da nutrición a las encías, a la cara palatina de las encías. Las venas, con el mismo nombre, en la misma ubicación, la vena esfenopalatina interna o vasopalatina y la vena palatina superior. La inervación, como en el paladar duro no hay músculo, solamente hay inervación sensitiva, solo hay sensibilidad, no motor. La inervación sensitiva, vean, está a cargo en su mitad anterior de este nervio, el nervio esfenopalatino interno o nasopalatino, que da sensibilidad a todas las capas del paladar, a la mucosa, a la capa glandular, a la capa ósea, al periósteo, y también a las encías, a la cara palatina de las encías de la mitad anterior. Y la mitad posterior, vean, está a cargo de este otro nervio, que llega también aquí por el conducto palatino posterior, el nervio palatino anterior o palatino mayor, que da sensibilidad de la misma forma a todas las capas del paladar, a la cara palatina de las encías, e inclusive alguna ramita para el velo del paladar. La linfa, toda la linfa que se forma aquí en el paladar óseo, drena a los ganglios linguales y después a los ganglios cervicales profundos. Eso es referente al paladar óseo. Ahora, también aquí en el desarrollo embrionario pueden haber algunas alteraciones de un desarrollo incompleto del paladar, que desarrolla siempre por 2 mitades que luego se unen y forman un solo bloque. Y vean, puede haber, igual que el labio partido, el labio leporino,
también puede haber esto, el paladar hendido, ¿no? Y esto es todavía mucho más inquietante para el niño, porque como es de origen congénito y años recién nacido se ve, porque ni siquiera se puede alimentar, ya que el paladar separa fosas nasales de la boca. Cuando el niño succiona la leche, se le sale por las fosas nasales. Además, no tiene fuerza de succión, porque esta pared es importante para eso. Y de ahí que este defecto, el paladar hendido, que a veces se acompaña además con el labio leporino, se lo tiene que resolver quirúrgicamente. ¿Quién lo hace? El odontólogo especializado en cirugía maxilofacial o bucofacial y en este caso ya no es fácil solamente suturar y aproximar, como se hace en el labio, porque aquí hay hueso. Como falta un pedazo de hueso, se tiene que hacer una transposición de hueso. Generalmente se transpone la tabla externa de la escama del temporal con su pedículo, con los vasos temporales profundos, se lo pasa hacia la fosa cigomática, de ahí al paladar, porque debe llegar con pedículos, si no se le cruza el hueso. Uno no puede sacar el hueso y ponerlo a otro lado, tiene que estar con su arteria, su vena, etc. Y se hace luego como un parche de hueso y se sutura ese pedazo de hueso a los bordes de la zona faltante y de ahí recién la mucosa. Estas cirugías son bastante prolongadas y, como les digo, están a cargo del especialista odontólogo en cirugía. Bien, ahora veamos el tercio restante del paladar, que es esto, la pared posterior del velo o de la boca, que se llama el velo palatino, o paladar blando, porque aquí ya no hay capa ósea. Fíjense, si ustedes exploran la boca en la parte más posterior, van a poder ver esto, ¿no es cierto? El velo palatino. ¿Qué es el velo palatino? Es una formación músculo-membranosa, móvil, además, que se puede mover, puede elevarse o puede descender, puede relajarse o puede ponerse en tensión. Todo eso de que sea móvil se debe a los músculos, a los varios músculos que forman parte de su estructura. Vean, en general, el velo palatino tiene esta forma, tiene forma cuadrangular. Y si lo vemos de perfil, es así, aplanado de delante hacia atrás. Por lo tanto, en las partes del velo palatino vamos a considerar dos caras. Esta que mira a la boca, la cara bucal, en la cara anterior, y esta otra, vean, que mira a la faringe, en la cara posterior o la cara faringe, y esta es la cara anterior. La cara anterior es cóncava, es continuación de la concavidad del paladar duro, del paladar óseo, que nos muestra en su cara anterior, vean, también el rafe, que ya hemos dicho va para todo el paladar, el rafe medio, y el resto de la superficie es ligeramente cóncava. Esto es lo que se ve en la cara anterior del velo palatino. De la cara posterior es más bien convexa, ¿vean? Y no tiene ninguna particularidad en especial. Además, esta cara no la podemos ver porque está atrás y mirando a la faringe, en la exploración directa de la boca. De los bordes, como tiene forma cuadrangular, pues esto va a tener 4 bordes. Un borde anterior o superior, 2 bordes laterales y un borde inferior. Eso es lo que tiene como partes anatómicas el velo palatino. Como están viendo ustedes aquí en la imagen, 3 de los 4 bordes son bordes adherentes, es decir, están unidos a las estructuras vecinas. El borde anterior, vean, adherente a la parte posterior del paladar, y los bordes laterales igualmente adherentes a la faringe, a las apófisis pterigoides, así que esos bordes no los vamos a describir. El borde inferior es el único borde libre, y el que además tiene varios detalles anatómicos para tomar en cuenta en su descripción. Ahora sí, entonces, el único borde que vamos a describir es el borde inferior. Y noten qué detalles tiene. En la parte media tiene una formación cilíndrica colgante, péndula, que recibe el nombre de la úvula del paladar. Es vulgarmente conocido como la campanilla, algunos lo llaman así, del paladar. A los lados, vean,
de la úvula existen estas formaciones, ¿no?, como pliegues que ustedes ven aquí, en número de 4. 2 anteriores, uno a derecha, otro a izquierda, y 2 que están más atrás, posteriores, también uno a derecha y otro a izquierda. Esta especie de pliegues del velo palatino en su borde inferior recibe el nombre de pilares del velo. Así que hay 4 pilares en el velo. 2 pilares anteriores, a lo que también llamamos glosoestafilinos, y 2 pilares posteriores, a lo que también llamamos faringoestafilino. Por si acaso, el sufijo estafilino, y toda vez que ustedes encuentren cualquier nombre que termina como estafilino o comienza como estafilino, está referido a velo del paladar, quiere decir que pertenece al velo del paladar. En este caso, el glosoestafilino es el pilar anterior, que forma parte del velo y va a la lengua, y el faringoestafilino es el pilar posterior, que va de la faringe al velo del paladar. Un poquito más de detalles, vean de estos pilares. Los pilares anteriores, ustedes notan, juntamente con la úvula, forma aquí una especie de entrada de boca de oro, ¿no?, una abertura, que es el verdadero límite posterior de la boca. Ahí termina la boca, en este límite. Y por ese motivo, esto se llama el istmo de las fauces, ¿no?, este arco que está formado a uno y otro lado por los pilares anteriores. El istmo de las fauces. De este istmo para adelante es todo boca. Del istmo para atrás ya pertenece a la faringe, incluidos los pilares posteriores. Luego vamos a ver en la estructura del velo que estos pliegues que forman los pilares anteriores no son nada más que el relieve de 2 músculos del velo que se llaman también los músculos glosoestafilinos, uno derecho y otro izquierdo. Y atrás, vean, los pilares posteriores forman otro istmo, otra abertura, otra especie de entrada de boca de horno entre la lengua y los pilares posteriores. Este istmo de atrás se llama el istmo nasofaringe, porque ya está dentro de la faringe. Vean, en este lado, les vuelvo a mostrar, este es el istmo de las fauces y este es el istmo nasofaringe. El de las fauces formado por los pilares anteriores y el nasofaringeo formado por los pilares posteriores. Bueno, ¿qué más para describir aquí? Vean estas formaciones. Entre el pilar anterior y el pilar posterior de cada lado hay una formación linfoide, ¿no?, alargada como una pequeña bellota que corresponde a las llamadas amígdalas palatinas. Estas son las amígdalas palatinas, que pertenecen al sistema linfoide, al sistema inmunológico del cuerpo. Por eso, cuando hay infecciones en la vecindad, proliferación de virus, bacterias, lo que fuera, estas formaciones inmediatamente se inflaman y aumentan de volumen, en lo que conocemos con el nombre de amigdalitis. Es la amigdalitis, la inflamación de estas amígdalas, de las amígdalas palatinas, que muchas veces en su superficie inclusive llegan a formar puntos blancos como supurados, porque ya son como bolsones de pus en la superficie, y eso amerita un tratamiento inmediato, porque a la persona no solamente le duele, al tragar le duele la garganta, siempre dicen así, cuando hay un dolor de las amígdalas, sino que además empiezan con fiebre, con malestar general, porque ya hay un compromiso general. Y por lo tanto el tratamiento para las amígdalas, si son infecciosas y hay puntos blancos, es siempre un pinchazo de antibióticos, sobre todo de la penicilina, ¿no?, penicilina de depósito, y con algún antiinflamatorio como dexametasona, etc., con lo cual ya se va controlando el proceso infeccioso. Además que como hay un dolor local, se recomienda hacer enjuagues bucales, gárgaras con bicarbonato o chupar pastillas para la garganta que ponen un poquito de anestesia a la superficie, etc., para que no haya la molestia.
hace muchos años había una enfermedad que afectaba a toda esta zona de la boca, que formaban unas placas que al final cubrían como un velo, como un tapón, el istmo de las fauces y el istmo nasofaringeo, y que afectaba sobre todo a los niños. Y la mayoría de los niños llegaban a morir por esta enfermedad, que además inmediatamente les comprometía con una infección en el resto del cuerpo, pero empezaba aquí, a nivel del istmo de las fauces y de las amígdalas. Esa enfermedad se llama la difteria, que hoy en día felizmente ya no hay, porque casi no se presenta a nivel del mundo, gracias a las vacunas, ¿no? A ustedes les han vacunado ya recién nacidos, nomás con 3 dosis, la vacuna antidiftérica, y que era una enfermedad mortal al comienzo, cuando no había todavía la vacuna. ¿Bien? Entonces, todo esto es importante en la comunicación de la boca con la faringe. Por aquí es por donde pasa el bolo alimenticio, por el istmo de las fauces, en el momento de la deglución, en la primera fase, cuando pasa el bolo de la boca a la faringe. Bueno, eso nada más respecto aquí a lo que se ve, vean, para describir externamente en el velo del paladar. Y ahora veamos su estructura, las diferentes capas que tiene el velo palatino. Fíjense, aquí tienen ustedes un esquema de cómo se ve el velo en un corte hecho sagitalmente, y encontramos que en el centro, vean aquí hay esta lámina de color blanco que se llama la aponeurosis del velo palatino. Hay una membrana aponeurótica en la parte más profunda del velo. Luego, cubriendo la aponeurosis en su cara anterior y en su cara posterior, están los músculos del velo palatino, los músculos que se van insertando en esa hoja aponeurótica. Y superficialmente, vean, tanto hacia adelante como atrás, cubierto el resto por una capa mucosa. Por lo tanto, en la estructura del velo encontramos la aponeurosis primero, después la cubierta mucosa y luego los músculos del velo palatino. En cuanto a la aponeurosis, vean, esta es una lámina de tejido fibroso de color blanquecino, tiene exactamente la misma forma del velo y se inserta en los 3 bordes que hemos mencionado, son los bordes adherentes del velo. Se inserta por delante en el paladar óseo, en el borde posterior del paladar óseo, y lateralmente se inserta en la faringe y en las apófisis pterigoides. Pero vean, su borde inferior es libre, igual que el resto del borde inferior del velo del paladar. Esa es la aponeurosis. Luego, la mucosa en la cara anterior, en la cara bucal, es una mucosa rosada brillante. También tiene por debajo de la mucosa glándulas, las glándulas palatinas, igual que la bóveda palatina. Y la cara posterior, también cubierta por mucosa, pero del mismo color de la faringe a este nivel, que tiene un color más rojizo, ya no tan rosado como en la cara anterior. Y ahora veamos los músculos. El velo palatino, para poder cumplir sus diferentes movimientos, tiene 5 pares de músculos, o sea, 10 músculos en total. Y son estos. Uno es el músculo elevador del velo, al que también se le llama periestafilino interno. Ya les he dicho, esto del estafilino es perteneciente al velo. Luego el tensor del velo, o periestafilino externo, el palato estafilino, el gloso estafilino y el faringo estafilino. Todos esos son 5 músculos a cada lado, todos son pares. Ahora iremos bien. El primero, vean, es este músculo, el músculo periestafilino interno o elevador del velo. Fíjense que este músculo se extiende desde la base del cráneo hasta la cara posterior de la aponeurosis del velo. ¿Dónde se inserta específicamente? Aquí arriba, se inserta en el peñasco del temporal. Esto es el peñasco, así que se inserta en la cara posterior inferior del peñasco, cerca del vértice. También se inserta en la parte cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, ese conducto que comunica oído medio con la faringe. Desde ahí, vean, sus fibras descienden y terminan en la cara posterior del velo, en la aponeurosis, mezclándose con las fibras de su similar del lado opuesto.
La acción de este músculo cuando se contrae es llevar el velo hacia arriba, es decir, es un elevador del velo, como sucede, por ejemplo, en el momento de la deglución. Se tiene que levantar el velo para que pase el bolo alimenticio. Otro músculo es este, el que forma la úvula. Se llama el músculo palato-estafilino, o también conocido como músculo ácigos de la úvula. Aunque aquí en la imagen vean parece que fuera uno solo, son dos, solo que están fusionados en la línea media, están unidos así, y da la impresión de que fuera un solo músculo. ¿Dónde se inserta el músculo palato-estafilino? Se inserta aquí arriba en la espina nasal posterior del hueso, de la parte posterior del paladar óseo, y hacia abajo en el vértice de la úvula. Cuando se contrae este músculo, lleva la úvula hacia arriba, es un elevador de la úvula, y también lo puede mover hacia adelante a la úvula. Luego tenemos viendo aquí por delante, vean el paladar, tenemos este músculo, el músculo periestafilino externo o tensor del velo, es este. El tensor del velo periestafilino externo se inserta aquí lateralmente en la apófisis terioides, en la fosita escafoidea y en el gancho de la apófisis terioides. Y desde ahí, vean, sus fibras van como un abanico abierto y terminan en la cara anterior del velo palatino, de la aponeurosis del velo. Como es par, aquí en la línea media, fíjense, entrecruza sus fibras con su similar del lado, o sea, así. Acción, cuando se contrae este músculo, como su nombre dice, pone en tensión al velo, lo estira transversalmente. Otro, ese es el que forma los pilares anteriores, vean, el músculo glosoestafilino, o también llamado palato-gloso, porque va del velo palatino a la lengua. Inserciones. Vean, este músculo más bien ya no es ancho como los otros, es un músculo más bien alargado, delgado, por eso el pliegue que forma la mucosa se lo ve como el pilar anterior. Se inserta aquí arriba en la cara anterior del velo del palato y hacia abajo termina profundamente en la lengua. En realidad este músculo pertenece a los dos órganos, al velo palatino, es parte de la musculatura del velo, pero también es parte de la musculatura de la lengua, puede mover a ambos órganos. En lo que hace al velo, cuando se contrae este músculo, lo que hace es llevar el velo hacia abajo, es un depresor del velo, produce descenso. En este caso, estrecha el istmo de las fauces. Cuando estamos masticando, por ejemplo, un alimento, no conviene que se pase el alimento porque no está todavía preparado. Entonces el velo está bien abajo para evitar la comunicación entre boca y faringe. Bien. Y finalmente tenemos este músculo, el que forma el pilar posterior del velo. Aquí lo tenemos mejor visto, vean. El músculo faringoestafilino. El faringoestafilino se inserta aquí, vean, en la cara posterior del velo, forma el pilar posterior del velo, que también se llama faringoestafilino, y termina lateralmente en la faringe y en la laringe, en alguno de los cartílagos de la laringe. Acción. Cuando se contrae este músculo también produce descenso del velo palatino, desciende el velo, es decir, estrecha el istmo nasofaringeo, esto lo pega a la lengua, y al mismo tiempo dilata la trompa de Eustaquio, tracciona lateralmente a la faringe y a la trompa de Eustaquio, y es un dilatador de la trompa de Eustaquio. Esos son, por lo tanto, los 10 músculos que forman parte del velo del paladar, y gracias a ello el velo se puede elevar, se puede ir hacia abajo, o puede ponerse en tensión, o puede relajarse. Ahora, irrigación e inervación del velo. Esto es importante, saber qué arterias, venas, nervios llegan a dar funcionalidad y nutrición al velo palatino. Las arterias son las arterias palatinas.
Por una parte, la palatina descendente, rama de la maxilar interna, palatina superior, y por otra, la palatina ascendente o palatina inferior, rama de la arteria facial. Además, la arteria faríngea ascendente igualmente le ayuda a la nutrición del velo palatino. Las venas, con el mismo nombre, a los mismos lugares en su retorno. La inervación. El velo palatino como tiene músculos, tiene inervación motora, luego tiene inervación sensitiva, la sensibilidad general, y tiene una inervación neurovegetativa que es muy especial y que solamente tiene el velo palatino. Luego vamos a ver. Primero, la inervación sensitiva está a cargo del nervio palatino posterior, de algunas fibras del palatino anterior, y del nervio glosofaríngeo, el noveno par, que inerva a la lengua, a la faringe y también da sensibilidad al velo del palato. La inervación sensitiva. La inervación neurovegetativa, es especial que les digo, llega a través del nervio glosofaríngeo, pero por las conexiones que tiene el nervio glosofaríngeo con el décimo par, con el nervio vago, que es el nervio parasimpático del cuerpo. ¿De qué se trata esta sensibilidad? Esta sensibilidad es muy especial y no tienen el resto de las paredes de la boca, y es una prueba de que ustedes toman cualquier objeto, un lapicero por ejemplo, o un palito, y lo meten hasta el fondo de la boca. Inmediatamente que tocan el velo palatino, ¿qué sucede? O métanse el dedo a ver hasta el fondo de la boca. Inmediatamente les da sensación de arcada y de vómito, inclusive pueden llegar a vomitar, ¿no? Esa es la inervación neurovegetativa que le da el nervio vago a través de su conexión con el nervio glosofaríngeo, con las fibras del glosofaríngeo. ¿Por qué tiene que ser así tan sensible el velo? Para la deglución, ¿no? Para producir el reflejo de la deglución. Porque si no hubiera esa inervación, nosotros tendríamos dificultad de hacer pasar los alimentos. Porque el velo ni bien toma contacto con el bolo alimenticio, se levanta como un reflejo, ¿no? Y si ustedes tocan la pared posterior de la boca con cualquier elemento, inmediatamente el velo se suspende y le produce a la persona sensación de arcada y de vómito. De ahí que el odontólogo, cuando hace exploraciones instrumentales en la boca, tiene que ser muy delicado y tomar precaución de no tocar para nada en absoluto el velo dental. Porque por ahí están trabajando en esta pieza dentaria superior o inferior y de pronto se les va la sonda o el espejito que están manejando y le tocan al paciente el velo. Con el estrés que ya tiene de por sí el paciente de estar sentado en el sillón, de que le estén metiendo instrumentos a la boca, le tocan el velo, inmediatamente va a reaccionar con náuseas, arcadas o vómitos y le va a manchar ahí su consultorio. Entonces nunca deben tocar el velo mientras están haciendo exploración de la boca, ¿no? Ni con los dedos, aunque estén con guantes, ni con los instrumentos. Esa es la inervación especial, vean, que tiene el velo, la inervación neurovegetativa por el vago, pero no el vago que llega directamente aquí, sino a través del nervio glosofaríngeo, del noveno par. La inervación motora, los músculos del velo están inervados por triple vía. Uno, por los nervios palatinos posterior y medio, y también por ramas del nervio facial, como asimismo una rama del nervio maxilar inferior, sobre todo para el músculo periestafilino externo. Entonces, esa inervación le da la acción a todos los músculos del velo del palato. Funciones. El velo palatino es un elemento, como estamos dándonos cuenta, importante. Durante la función masticatoria permanece descendido. En el momento de la deglución, por el reflejo deglutorio, gracias a esa inervación especial que tiene, se eleva para permitir el paso del bolo alimenticio hacia la faringe. Como acotación diremos que este velo durante el sueño, como es formado particularmente por músculos, se relaja, y cuando desciende mucho junto con la lengua, esa relajación
en la expiración, cada expiración que hace la persona produce una vibración del velo, que es lo que conocemos como el ronquido, ¿no? Este es el responsable del ronquido. Vibra ahí como una telita en cada que sale el aire, porque está muy flojo, siempre que la lengua también haya descendido mucho más de lo habitual. Y por eso a esas personas se les recomienda no dormir de espalda, sino de costado, de derecha a de izquierda, o poner una almohada alta, porque si está muy abajo, la lengua desciende más de lo habitual, el velo queda relajado como normalmente está durante el sueño, y de ahí se producen los ronquidos. Y hay personas que roncan más que otras. Algunas dicen que no roncan, pero no saben, porque si están dormidas no saben si roncan, ¿no? Bueno, esas son entonces las funciones del velo, la función deglutoria, en la respiración y durante la masticación. Bueno, la siguiente clase vamos a ver la pared inferior de la boca, donde está la lengua y esta pequeña zona debajo de la lengua, que es la región sublingual. ¿Alguna pregunta hasta aquí?